santo, Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh Señor, tú mereces la gloria, Señor Jesús. Digno, digno, digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono es. Oh Señor, te adoramos. Santo, 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 todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. La gloria y la alabanza, Señor. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es, de quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y da. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Te adoramos a ti, Señor Jesús. Tú mereces la gloria,
Al Todopoderoso sea el honor, al único santo, al indestructible Dios Todopoderoso. Levantamos nuestra ofrenda de alabanza, nuestra ofrenda de adoración. Tú eres digno por siempre, Señor, y siempre tú eres santo, Dios Todopoderoso. Eres digno, Señor Jesús. Yeah, yeah. Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es, de quién vendrá? Oh Señor, la creación me canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Una vez más, santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Por siempre, oh Dios, mereces la gloria, Jesús. Te adoramos en esta mañana, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Merece la gloria, amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios que podemos estar aquí, ¿verdad? ¿Cuántos ya quieren recibir la palabra de Dios? Como 3, pero bueno, gloria a Dios. Damos la bienvenida a los hermanos, hermanas que nos siguen en la transmisión. Gloria a Dios, Dios les bendiga. A donde nos estén viendo, donde nos estén escuchando, nos vayan a escuchar al rato, mañana, no sé. Que Dios les bendiga, amén. Donde estén, que la bendición del Señor, su misericordia los alcance donde ellos están, amén. Gloria a Dios. Hoy le voy a hablar de un tema muy importante. Le voy a hablar de un tema muy importante. El menos practicado, el menos entendido, el más necesario. A través de la palabra de Dios nosotros conocemos de Dios, ¿verdad que sí? Pero a través de la oración es como tú conoces a Dios. A través de la oración tú conoces a Dios. Amén. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias te damos. Gracias por dejarnos hoy amanecer, Padre. Gracias te damos. Gracias. No entendemos, Padre. Hay muchos que ya no amanecieron. Hay muchos que, como esa persona allá, Padre, en su vehículo fue acribillado. Pero nosotros hoy tenemos vida y te damos gracias. Hay muchos que están presos y en el hospital, pero tú nos tienes hoy aquí en tu casa para escuchar tu palabra, Dios. No lo entendemos, Señor. Mucho menos lo valoramos, pero yo te doy gracias porque eres bueno, Señor. Gracias. Porque aun a pesar de nuestras quejas, de nuestras cargas, tú has sido bueno con nosotros y no lo vemos. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Gracias. Amén. Ahorita que veníamos con la hermana Estela de comprar unas cosas, estaba una camioneta como de 1,5 millones al lado de la Cruz Roja acordonada. Habían acribillado a las personas que iban ahí.
Dije, qué tremendo, porque ellos ya no están en sus cuerpos, sí, pero quién sabe cómo les habrá ido. Y digo, Señor, gracias, porque a veces se nos olvida, a mí, despertar y darte gracias. Despertar y darte gracias. Amén. Entonces, este tema es necesario para alguien que va empezando a conocer a Dios, porque sin la oración nunca lo vas a conocer. Este tema es para alguien que más o menos ha despegado y tiene cierto conocimiento. Para que sigas adelante necesitas la oración. Para esos hermanos o hermanas que llevan mucho tiempo de conocer a Dios, sin la oración estamos perdidos. Amén. ¿Qué es para ti la oración? ¿Qué es para usted la oración? El tiempo más aburrido de la iglesia. Lo que menos se practica hoy es la oración en las iglesias. Se hacen dinámicas, se hacen juegos, se hacen convivios, se hacen ¿cómo se les llama? Conferencias, congresos, conciertos. ¿Mande? Convivios, ya había dicho. Pero la oración no. ¿Por qué creen que es tan pesada la oración para los cristianos? ¿Por qué al cristiano le pesa tanto la oración? ¿Por qué nos pesa tanto la oración? ¿Por qué a lo que le tienes que andar tras la iglesia es en la oración? Porque si tú les dices, vénganse, vamos a ir a ¿dónde será bueno? A las grutas, a acampar, usted los cita a las 3 de la mañana, están desde las 2. Alegres, así no hayan dormido, un entusiasmo que sobresale. Pero invítelos el sábado al ayuno. ¿Por qué será que nos pesa tanto la oración? Por la flojera. No entendemos la oración. Yo estaba investigando en el griego qué es oración. Estuve estudiando en el latín qué es oración. En arameo, ¿qué es la oración? Y el significado, para no darle tanto rollo, es unión. Cuando la gente que practica oración a ciertas deidades como la muerte, cuando ellos hacen sus oraciones pasan a ser uno con esas potestades, con esas cosas, ¿ok? Entonces la oración es unión, ¿verdad que sí? La oración es una unión, una conexión de la persona con alguna deidad. Esa es la oración, conexión, ¿ok? La oración es igual a conexión. ¿Qué me ofrece la oración? Si quieren que hable un poco más fuerte me dicen, porque no escucho de este oído, no sé por qué. Bueno, se me tapó, no sé. Pero si quieren que hable más duro me dicen, porque yo no distingo el sonido. Entonces, ¿yo qué puedo recibir en la oración? Mire, vuelvo a repetir, usted leyendo la palabra de Dios conoce de Dios, le aumenta su fe, es cimentado, es edificado, pero la oración es lo que cualquier ser humano que se dispone a conocer o a buscar a Dios necesita, es tu alimento, es tu vida, es todo la oración para ti, para mí, ¿ok? Entonces, a través de la oración, dice Éxodo 34:29, fíjese. Aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía,
Y dice esta frase, después que hubo hablado con Dios. ¿Sabes dónde se te va a quitar lo mañoso a ti y a mí? ¿Sabes dónde va a ser quitada la hipocresía nuestra? ¿Sabes dónde va a ser transformada nuestra maldad, la necedad? En una sabiduría, en una mente, en un conocimiento más como Dios, en la oración. Amén. ¿Quieres ser transformado más como Dios? Necesitas conectarte más con Dios. Dice la Biblia que Moisés no se daba cuenta que su rostro resplandecía, hermano. En la oración hay una transformación. En la oración es una transformación. Por eso te cuesta tanto a ti y a mí el orar. ¿Por qué? Porque pensamos, viene a tu mente y a la mía oración y tú lo asocias con el rosario, ¿sí o no? Que misterio 5, yo decía, ay, antes, misterio 4 se me hacía de largo y tenía que esperarme porque si no me esperaba no me daban ponche. Y porque si no me esperaba el rosario no podía pegarle a la piñata. Y los que no rezaban, no les daban su aguinaldo. Y ahí estaba yo. Por eso decimos oraciones, repetición. Repetición, pero vemos aquí que es transformación. Amén. De nada me sirve estar en una iglesia si yo no tengo oración con Dios, si no me conecto con Dios. Amén. La Biblia dice también en capítulo 9 del libro del profeta Daniel. ¿Alguien sabe cómo era el profeta Daniel? ¿Cuántos errores tuvo? Mencióneme 3. Que era una disciplina que tenía Daniel. Oraba mañana, tarde y noche. Se conectaba. Dice que para donde estuviera Jerusalén, se postraba 3 veces al día. Y no importa que haya salido aquel edicto que dijera que iban a echarlo al foso de los leones, ¿verdad que sí? Él seguía ¿qué? Porque estaba ¿qué? Conectado, unido, uno mismo en la unidad del Señor espiritualmente. La oración es en la unidad espiritual, amén, que el Señor busca, que tú y yo necesitamos. Pero ¿qué oró ese profeta Daniel? Una sola persona cambió el rumbo de toda una nación, de toda la historia, un solo joven, no tan joven, pero vean lo que hizo. Y empezó y clamó a Dios, Señor, hemos sido rebeldes, hemos sido duros, Señor, hemos sido necios, hemos traspasado tu palabra, nos hemos olvidado de ti, no hemos hecho caso a tu palabra, esto y esto y esto y esto. Y empezó a orar y empezó a clamar, y esa oración desató una guerra en los cielos espiritualmente hablando, una batalla, una guerra entre huestes espirituales, entre arcángeles del Señor y principados de las tinieblas. Por más de 20 días y todavía no terminaba esa confrontación a través de que esta persona clamó de corazón a Dios. Pero ¿cómo oró? Señor, tú sabes que yo soy Daniel, tú sabes que yo no te dejo. No, dice, somos rebeldes, Señor. Somos duros, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido esto, esto y esto. Amén. En la oración es donde tú te puedes despojar de tu culpa. En la oración es donde tú puedes pedir y recibir perdón de tus maldades y de lo que a veces traemos en el corazón, las cosas que hablamos, las cosas que vemos, las cosas que escuchamos. Imagínate, el recibir el perdón es como aquel que está a punto de ser enjuiciado y que le dice, ¿sabes qué? Puedes irte. La persona sale disparada del penal. Era la noche, lloviendo. Si a mí no me importaba. Al momento que me dijeron, eres libre, yo me voy caminando de rodillas. Y en la oración tú puedes encontrar ese perdón. Amén. Sí, amén. Esas disculpas. El que tú y yo podamos pedir perdón por nosotros, por nuestros hijos, por la iglesia. Tremendo, ¿no? A través de la oración recibimos
el perdón. Amén. El Señor Jesús en el en el Evangelio, bueno, en varios evangelios, pero en el Evangelio de Lucas les decía a los discípulos velar y ¿qué? Para que no entren en tentación. La pregunta aquí sería, ¿tú velas y oras? Y velar no es estar todo el día despierto, velar es estar alerta, estar pendiente, estar, pues sí, precavidos, con precaución, amén. El Señor les dijo velar y orar para que no entren en tentación. ¿Y qué hicieron los discípulos? Usted ya lo sabe. ¿Sí qué? Y fue otra vez y los despertó y les volvió a decir ¿qué? ¿Y ellos qué hacían? Mire, el Señor Jesús nos enseña la unidad tan tremenda que viene a través de la oración. Dice que Él estaba todo el día sanando enfermos, sanando leprosos, sanando endemoniados, lunáticos. Dice que después de terminar eso les decía, ahora sí, vámonos a dormir. No. Lo que yo hubiera hecho, ¿no? Cualquiera. Me baño, como y con permiso. Dice que Él se apartaba siempre a orar. Qué tremendo, ¿no? Si el Señor Jesús, si el profeta Daniel, si Moisés entendían lo que era y necesitaban la oración, ¿cuánto más nosotros, hermano? Si el mismo Señor Jesús, Dios hecho hombre, necesitaba la oración, ¿qué te hace pensar que tú y que yo podemos pasar días y semanas y meses sin buscar al Señor de corazón? Qué tremendo, ¿no? Imagínense una persona con cargas, problemas, frustraciones, traumas, dolencias, culpas, y no poder descansar de todo eso. ¿Cómo vivirá esa persona? No quiero imaginármelo. Vea, entonces le vuelvo a preguntar, ¿qué es para usted la oración? Hay un escrito que hay en Primera de Reyes capítulo 18, el libro del profeta, más bien la actuación del profeta Elías. Por eso Elías, por ese hecho y otros le conocían en todo el mundo árabe aún. Dice que él estaban los profetas, usted ya se lo sabe, ¿verdad que sí? El pueblo claudicaba, el pueblo andaba en dos pensamientos, entre servir a Dios y servir a Baal, entre adorar a Dios y entre adorar a Baal, entre seguir costumbres mundanas y seguir la palabra de Dios. Y el profeta les dijo, a ver, júntese todo el pueblo, sus profetas tráiganlos, y les dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si el mundo es lo que quieren, síganlo, vivan como quieran, pero si el Señor a Jehová es al que quieren, búsquenlo. Gloria a Dios. Pensé que era mi oído. Entonces, es algo que se lee tan fácil, pero es algo tan tremendo, hermanos. Dicen que Él les dijo a los profetas, denos 2 toros, agárrense uno, escójanlo, pártanlo y ofrézcanlo. Dice que lo empezaron a ofrecer como a las 11, 10 de la mañana. Llegó el mediodía y nada, ellos clamaban y se sajeaban, o sea, se lastimaban, se sangraban, se laceraban y gritaban, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y nada, dice que aún el profeta les decía, clámenle, pues es Dios, no, a lo mejor salió a comprar algo, o está descansando. Y dice que a las 6 de la tarde, cuando se llegó la hora del sacrificio, tomó las 12 piedras que representan las tribus de Israel, acomodó el altar, puso la carne, puso todo, pero dijo, échenle agua y échenle agua. Y dice que clamó, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que todo el pueblo conozca que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho esto.
y que todos conozcan que tú eres el Señor. Dice que cuando él oró cayó fuego de Jehová del cielo, consumió la carne, consumió el agua, la arena, dice que aún derritió las piedras. O sea, no era un fuego era una tremenda temperatura. ¿Qué temperatura tenía ese fuego para poder deshacer las piedras y no quemar a la gente? Una maravilla tan tremenda, hermano. Y dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, Elías era un hombre como ustedes, semejante a ustedes, que se desanimaba, que se enojaba, que sufría su condición humana, pero que cuando él clamó con fuerza, con ganas, descendió, paró la lluvia. En otra parte de la Biblia dice que detuvo la lluvia, que no llueva por ¿cuántos años y cuántos meses? Imagínense aquí sin agua un año, nos volvemos locos. Y después volvió a orar para que lloviera y llovió. Él tenía la fe, él tenía la autoridad para controlar aún el clima. ¿A través de qué? De la oración. Dice, Elías era como tú. O sea, si tú no recibes a veces y yo, es porque no clamamos y no creemos, hermanos. Pero eso está ¿en dónde? En la oración. Aún Pablo, tú dices, ¿de dónde tendría la fuerza Pablo, hermano? Ese Pablo golpeado, lacerado, encarcelado, latigado. Dice que oraba y después cantaba en medio de todo. Qué tremendo, ¿no? Y era una persona humana, porque él decía, está escrito, me fue dado un aguijón en mi carne, porque yo fui llevado al cielo, al tercer cielo, y vi cosas que no les puedo explicar con palabras. Pero para que mi corazón no se engrandeciera, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás para que me abofetee cuando yo quiera exaltarme. Muchos dicen que era un pecado sexual, muchos dicen que era una enfermedad física, nadie lo sabe. Pero dice, le he rogado a Dios 3 veces que me lo quite. Y el Señor me ha respondido, bástate de mi gracia. Qué tremendo, hermanos. Eso es algo tremendo, hermanos. Eso es algo tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque en la oración, yo no quiero obligarte a orar, no, hermano. Yo no quiero forzarte, mucho menos. ¿Ok? Una oración forzada no sirve de nada. En Lucas capítulo 18, muchas iglesias, nosotros lo hemos hecho por mucho tiempo, por muchos años, hemos orado sin orar. Han sido solo palabras, hermano. ¿Cuántas veces le has dicho tú y yo al Señor, aquí está mi corazón, pero es mentira, es pura emoción? Porque el abrir tu corazón a Dios es decirle, Señor, haz lo que tú quieras, no lo que a mí me guste. ¿Y qué? No nos gusta despojarnos de nuestro carácter, de nuestro orgullo, de nuestra altivez, de nuestra necedad. Y le decimos, Señor, aquí está mi corazón, es mentira. Eso no es orar, hermanos. En Lucas 18, fíjese lo que dice. Si quiere que hable más fuerte, avíseme, porque digo que no. A unos que confiaban en sí mismos, Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como cristianos. ¿Habrá alguien aquí? Y menospreciaban a los otros, les dijo una parábola al Señor. 2 hombres subieron al templo, ¿a qué? El uno era una persona, un cristiano de años, y el otro, un pecador de lo peor. El cristiano de años, puesto en pie, oraba consigo mismo, solamente hablaba para él. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Qué tremendo, ¿no?
¿Usted cree que el Señor no sabía cómo era él? Mas el pecador de lo peor, creo se llamaba Enrique, estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí que soy pecador. En otra versión, les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Hermano, es necesario que tú entiendas. Hay hermanos que dicen: yo ayuno, yo oro tantas veces. Hermano, eso no se dice. Eso es un fruto que se refleja, hermano. O sea, imagínense a alguien que se mete a ayunar y sigue de enojón, de despotricando, de iracundo, de grosero, de maldiciente, de rencoroso. ¿En verdad oró? ¿En verdad ayunó? De ninguna manera, hermano. Porque dice la Biblia que hay que invocar a Dios con un corazón sincero. Amén. ¿Quién de los dos de esos dos personajes fue sincero? El de lo peor dijo: Señor, yo soy de lo peor. ¿Cómo sería nuestra oración, mi oración? Señor, ayúdame porque todavía soy hipócrita. Señor, ayúdame a despojarme de mi carácter porque me duele y no quiero. Señor, ayúdame porque sigo siendo altivo y menosprecio a los demás. Sigo creyendo que soy mejor que los demás. Ayúdame. Pero eso es otra cosa, hermanos. Entonces, ¿de qué servirán los días, las noches, las cosas de orar? Y ahora fíjese también, hermano, yo me he analizado a mí y a veces oramos siempre de lo mismo y la misma manera. Y criticamos a las personas que llevan una virgen y van recitando un rosario. Tal vez en esas personas hay gente más sincera que nosotros, santo. En su repetición, sí, hermano. Porque a veces aún sus repeticiones son de corazón, no como tú y como yo. Y criticamos, esos siempre repiten lo mismo, hermano. Tú y yo a veces hacemos lo mismo. No salimos de ese cajón de siempre nada más llegar y hablar y hablar. Eso no es orar, hermano. Orar es platicar con Dios. Orar es escuchar su voz. Orar es adorarle, hermano. Es postrarte, es llorarle, es abrirle tu corazón. Es decirle, o sea, tú y yo llegamos con a darle lata luego al Señor y Él es bueno, amén. Llegamos, aquí está, Señor, mis hijos, por favor, mi cuerpo, ¿qué no te ves? ¿No te fijas que me duele? ¿No ves que me falta esto? Señor, no ha llegado la provisión. Señor, no necesito, quiero. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 9 dijo algo bien tremendo. Cuando el Señor se le manifestó y todo, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Tu vida, hermano, y la mía es para nuestros propios gustos. Es para nuestros propios placeres, para cumplir nuestras propias expectativas, sueños y metas. ¿Es malo? Tal vez no. Pero ¿quién de nosotros se ha atrevido a decirle a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? Vemos la iglesia, vemos la religión, vemos el cristianismo, vemos al Señor Jesús como alguien que está para solucionar nuestras necesidades y Él nos ayuda, amén, hermano. Pero ¿tú qué haces por Dios? ¿Tú cuándo podrás decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿En qué te puedo yo ayudar? Aún en mi torpeza, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sabe qué? Usted y yo nos fijamos en lo que el mundo se fija. Pensamos como el mundo piensa. Sentimos lo que el mundo siente, hacemos lo que el mundo hace. ¿Sabe por qué? Porque somos a veces más como el mundo y menos como Jesús. ¿Por qué? Porque no hay unidad de oración, hermano. Podemos orar, usted y yo lo he hecho. Mientras oramos estoy pensando: híjole, tengo que ir al rato por las carnitas. Tengo que ir a mí me pasa, a lo mejor a usted no. Vea, en la oración
Está tremendo, ¿no? ¿Estás enfermo? ¿Estás enferma? Yo le decía a un hermano, en la oración está todo. Y usted dirá, pues es que usted es fácil porque usted ora y Dios lo escucha. Y le voy a contar un testimonio rápido. Una vez fuimos a orar por un hermano. El hermano era dueño de unas casas de materiales allá por Lomas. Creo que iba el Henry conmigo. El Henry estaba chiquito. Era una chulada el Henry. Bueno, es todavía. Y estaba postrado en cama el hermano, pero él era como que él aceptaba todo, ¿no? Y una vez fuimos a orar por él. Y estaban sus hijas y estaban otras 2 personas. Y dijo el hermano, pues vamos a orar, si ustedes oren a ver con quién me siento bien. Yo le dije al Henry, vámonos de aquí, ¿qué hacemos aquí? Y me dice la persona, ¿a poco tiene miedo que Dios no lo escuche? Digo, Dios me escucha, y primero empiece usted y después voy a orar yo. Eran unos jesuitas, no sé si Henry se acuerde, ellos oraban en arameo, hermanos. Y empezaban, carambas. Y dije, caray, Hermano, esos personajes no son cualquier personaje, ¿eh? Esos tienen más estudio que nosotros. Esos tienen más preparación teológica, de profesión, de la que usted me diga, de historia, de un conocimiento bárbaro. Ahí está Henry. Empezaron a orar en arameo. Ay, caray. Y ya él mismo me dice, cuando terminó, ahora sí le toca a usted, pastor. Yo ni era pastor. Órale. Y empecé a orar como Elías, Señor, pues yo estoy aquí, haz tú la obra. Cuando despertamos, ahí está Henry que no miente. Cuando yo reaccioné, terminé mi oración, este hermano ya se había enderezado de la cama. Había 2 o 3 de sus hijas ya estaban tiradas. Y estos jesuitas postrados. Y me dijo él, hay unas palabras que no voy a decir para que no piensen más de mí. ¿A qué voy con esto, hermanos? Lo único que puedo decir es que él dijo, Dios escucha tu oración, nunca lo olvides. Dice, Dios escucha tu oración, hermano. Y ya le pregunté, oye, hermano, mientras nos daban ahí de comer un refresco, ¿no? Hasta ese día nos dieron una ofrenda. Dije, bueno, pues ya, ¿no? Le dije, ¿qué, hermano? ¿Y por qué oras así? Dice, bueno, le dije, hermano. No, hermano, es cuando viene el Espíritu Santo, Él nos lleva a orar en arameo que hablaba Jesús. Órale. Pero es algo bien tremendo. Lo que le voy a decir, lo que me dijo. Dios, nunca te olvides que Dios escucha tu oración. Hermano, hay veces que tú vas a orar, que tú vas a buscar y vas a arrodillarte y vas a postrarte. ¿Sabes qué vas a ver? Nada. ¿Sabes qué vas a escuchar? Nada. ¿Sabes qué respuesta vas a tener? Ninguna. Ahí con el apóstol, con el profeta Daniel, él oró y no recibió nada hasta después de 21 días. Fue enviado un ángel a entregarle el mensaje, pero él no vio nada ni supo nada. ¿Sabes por qué a veces tú y yo dejamos de orar? Porque no vemos nada. Porque empiezas a orar por tus hijos y en vez de que cambien son más rebeldes. Porque empiezas a orar por tu esposo, tu esposa, y en vez de que veas un mejor carácter, lo ves peor, todo le irrita, le molesta. Porque tú empiezas a orar y declarar a veces, Señor, que las puertas se abran, que esto, y en vez de que se abran, se cierran más. ¿Por qué a veces es incierta esa respuesta? Lo que sí sé, decíamos hace 8 días, a veces puede tardar porque Dios te prepara para que cuando tú recibas lo que Dios te va a dar, no te pierdas, no te rompas. Qué tremendo es, hermano, cuando tú clamas y Dios no responde. Qué tremendo es cuando tú buscas, de corazón te humillas y lloras y al otro día te sigue doliendo tu cuerpo.
¿Es fácil? No es fácil. Y más cuando tu mente se fija en el dolor, olvídate. Y más cuando tu pensar solamente está en el ver, en el estar. Ay, ya se me volvió a acelerar el corazón. Voy a checarme el azúcar, ¿cómo estaré? La presión, la presión. Qué tremendo, hermanos. Pero la Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros. Amén. En Santiago dice que sobre los enfermos pondríamos las manos y sanarían, hermano. ¿Es buena la medicina? Sí, pero es mejor la oración en el Señor. Es mejor la oración en el Señor. Es mejor la oración, hermano. Y después tómate tu medicina si quieres, no es pecado. Pero confiamos y tenemos, vea, la medicina a las 8, pum, a las 12. Llevas un orden, un control, ¿verdad que sí? Porque tienes que tomártela para el efecto, que produzca el efecto recomendado, ¿verdad? Y la oración. Así somos, ¿verdad? ¿Qué necesitan nuestros jóvenes? Conocer, acercarse a Dios, hermanos, porque si no, el tremendo enemigo los seduce, la seduce, y no va a pasar de un día para otro, pasa poco a poco, pasa poco a poco. Le daba el ejemplo del sapito que nos enseñó el maestro en la escuela, en el laboratorio. Antes aquí había muchos sapos ahí en los campos, sapos, y en esa época agarró un sapo, lo puso en agua caliente, en un aparato así, pues en una flama lo puso, y él decía, fíjense muchachos, dice, ay perdón del sapito, y le prendió y el sapito ahí andaba, nunca se dio cuenta. Cuando el agua empezó a calentar, ya nada más vimos que se volteó, se peló. ¿Por qué fue, hermano? Porque el enemigo seduce poco a poco, a través de un amiguito, a través de una amiguita, no pasa nada, todos lo hacen, ya ves el pastor cómo es, tus hermanos, hay otros que son peores, hacen cosas peores, no pasa nada, poco a poco. Nuestros jóvenes, nuestros niños necesitan, se vienen unas modalidades en el nuevo sistema educativo, que los niños de tercero van a empezar a formar partes humanas, partes íntimas con plastilina. Y desde los 6, 7 años ellos tienen que elegir con qué sexo se sienten más a gusto, mujer o hombre, no importa cómo hayan nacido. Y nosotros esperando un mundial de fútbol, esperando el podcast de tal artista. Qué tremendo, ¿no? Dios cómo te va a hablar en la oración, Dios cómo te va a cuidar en la oración, Dios cómo te va a avisar en la oración. Hermanos, cómo Dios te va a confrontar de tu maldad, cómo me va a confrontar a mí en la oración, amén. Porque nuestro pensamiento, nosotros somos los mejores cristianos. La iglesia EPI Internacional es mejor que cualquier iglesia en todo el mundo. Es mentira, hermano. Somos pecadores, necesitamos arrepentimiento, necesitamos del Señor, es por su gracia y su perdón que estamos aquí, hermano. Amén. Entonces la oración mía va a ser, Señor, ayuda a la iglesia que volvamos a la oración. Porque, hermano, es yo darte un estudio de qué quieres el estudio. Teología paralela, enseñarte el significado del filos y el sofos, la etimología de la palabra, las dispensaciones históricas en la Biblia, predicaciones históricas, arqueológicas. ¿De qué va a servir, hermano, si no tienes oración? ¿De qué va a servirte un estudio y traerte al mejor predicador si no hay oración en ti? ¿De qué será mejor llevarte al mejor concierto si tú no tienes unión, comunión con el Señor, hermanos? No sirve de nada. No sirve de nada. ¿Qué es lo que has perdido? La oración. ¿Por qué dice eso?
que hemos perdido la oración, hemos perdido la conexión, hemos perdido la conexión con Dios. Hemos perdido identidad, hemos perdido fuerza, hemos perdido fe, hemos perdido unción, hemos perdido santidad. Y mientras tú pierdas eso, el enemigo te va a querer sacar para que tú pierdas eso y empiece a llenarte con ideas, con predicaciones. Yo le puedo enseñar en las redes sociales cómo hay unas herejías que si tú no estás cimentado te van a arrastrar. Que si tú no estás formado, conectado con Dios, te van a arrastrar. ¿Qué es lo que el Señor pudiera decirnos que regresemos? ¿A dónde? A la oración, a la unidad con Él. Amén. Te va a costar, sí te va a costar, porque tu carne se te va a revelar. Porque van a venir mientras tú estás orando. Ya escuchaste que alguien se cayó, se peleó, le subieron, tiraron un bote, azotaron la puerta, tu esposo llegó de malas, tu esposa está de malas, tus papás te empiezan a gritar y en vez de que te motiven a buscar a Dios, te desaniman. ¿Sí o no? Pero tú individualmente busca a Dios. Tú individualmente ahí en tu tiempo, empieza con poquito tiempo. Empieza a abrir tu corazón a Dios. Señor, yo sé que esto no te agrada, ayúdame a salir de esto. He pecado en esto, Señor, yo no he podido, ayúdame. He sido un mal hijo, Señor, he sido un mal padre. No te he servido como tú quieres. No te he buscado como tú quieres. Señor, me convence más el mundo que buscarte, ayúdame. Ser sinceros, amén. Abrir tu corazón con Dios, eso te va a ayudar como no tienes idea. Eso te va a beneficiar a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, como no tienes una idea. No importa si estás en la angustia, dice el Salmo 91, en la angustia me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, pero ¿cómo va a estar en la angustia contigo si no le clamas? Si no le invitas a que esté contigo, hermano. Decimos todos, el que habita el abrigo del Altísimo. No, hermano, habitar es permanecer en cercanía. Y dice, escrito está que Él me va a defender de la saeta, de la pestilencia. No, hermano, entiende, leamos. Al que habita el abrigo del Altísimo, solo a Él. Al que permanece cercano al Señor, a ese sí. A su lado van a caer 1000 y 10,000 a su diestra, pero a él no le llegará ni la plaga, ni la enfermedad, ni el terror nocturno, ni nada de eso. Al cercano, hermano. Ahora, no es por años, no es por etiquetas ni nombramientos. No es porque es que los pastores están más cerca, a veces estamos más perdidos que la iglesia. Es de que tú, cualquier persona, hermano, seas quien seas, hombre o mujer, chico o grande, diga, Señor, aquí estoy. Él te atiende, Para Él todos somos importantes. Para Él todos tenemos el mismo valor. Y Él espera que tú y yo nos volvamos a Él. Amén. Amén. ¿Quieres que Él te libre? Que Él te libre del lazo del cazador. Arrímate a Él. Por eso a veces, hermano, en la angustia, en la enfermedad, nos desboronamos porque no le invitamos a Él que esté con nosotros, porque no hay una relación. Decimos, el cristianismo no es religión, ¿es una qué? Una relación con Dios. No invente, hermano. Es más que ir a la iglesia, es más que leer la Biblia, es buscarle, es escucharle. Él te va a sorprender cuando tú empieces a orar a Él. Amén. Él va a empezar a hablarte, ya arrepiéntete. ¿Qué es lo primero que te va a decir? Nos va a decir lo que me ha dicho a mí, arrepiéntete. ¿Qué dicen los falsos profetas? Vienen casas, vienen negocios, vienen tus bolsas llenas de oro. Mentira, hermano. El Señor, si tú le doblas tus rodillas, lo primero que te va a decir, arrepiéntete. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Yo te espero. ¿Por qué me sigues dando la espalda? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te has ido?
Eso es lo que Él te va a decir, hermano. Y después sí, te va a consolar, te va a llenar, te va a levantar, te va a fortalecer. Amén. Amén. Vamos a orar a Dios. Yo voy a orar a Dios. Que el Señor te ayude. Si hay un hermano aquí que se ha alejado de Dios, puedes estar en una iglesia y estar alejado de Dios. Puedes servir en una iglesia impecablemente, pero estar alejado de Dios. Puedes predicar de Dios, pero estar alejado de Él. Puedes hablar de Dios, pero en tu corazón estar vacío de Él. Voy a orar a Dios que el Señor, si hay alguien aquí que necesite volver, el Señor le haga volver. Más que nada, hermano, es eso, que tú te vuelvas a Él en oración. Amén. Ya no vamos a hablar de lo que pasa cuando tú oras. Ya no vamos a hablar de lo que cuando tú empiezas a clamar y a orar y a buscar allí en tu casa todo lo que puede ser dispersado. Esa contienda que hay en casa, esa miseria que hay en casa, esa opresión que hay en casa. Eso se va. Eso se va, hermano, porque donde está el Señor, sus enemigos ni siquiera pueden estar presentes. Pero ¿por qué hemos contaminado nuestras casas, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia? Porque no hay oración. Y como le digo, la oración no es de cumplir tanto tiempo o menos tiempo. Es entregarte, hermano, es buscarle. Si ves que tus papás no quieren, tú solito empieza. Si ves que tu esposo no quiere, tu esposa tú solito. Empiézale ahí en tus ratos, apaga tantito el cel. Señor, aquí estoy, ayúdame. Dóblale tus rodillas al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias porque eres bueno. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy. Tu palabra es hermosa. Gracias te doy. Perdónanos, Dios, por tantas veces cantar sin adorarte. Perdónanos por tantas veces orar sin querer escucharte. Perdónanos. Perdónanos, Dios, por ser tan duros. Perdónanos porque a pesar de tantos años seguimos siendo a veces necios. Perdónanos, Padre, por buscar y seguir más una religión que buscar tu presencia, tu palabra, tu llenura, tu abrazo. Perdónanos por darte la espalda, Dios, por darte migajas. Es más, ya ni migajas te damos de nuestro tiempo. Perdónanos. Perdónanos, Dios, pero si estamos hoy aquí es porque queremos buscarte. Queremos conocerte. Tal vez somos como aquel maestro de Israel que a pesar de los años no entendía, no le había sido revelado tu palabra, Dios. Queremos, Padre, ayúdanos. Estamos desesperados, estamos angustiados, tal vez desesperados. No vemos, no entendemos qué es la oración donde tú nos esperas. Tu palabra dice que nos acerquemos al trono de tu gracia para recibir el oportuno socorro. Y lo que hacemos es seguir afligidos, angustiados, cargados. Perdónanos, Dios, por no darte a ti el primer lugar, Señor. Hemos puesto nuestros planes, nuestras quejas, nuestros sueños antes que preguntarte a ti cómo te parecen, Dios. Ayuda a los hermanos, Padre, que por el trabajo, el cansancio, se han alejado, no te han buscado, Señor. Perdónanos. Perdónanos a todos, Padre, porque hay veces que le damos más tiempo a la televisión, al entretenimiento, a las redes sociales, que a buscarte un tiempo sinceramente y de corazón. Perdónanos. Por eso el enemigo nos desanima, por eso el enemigo nos envenena, nos contamina y no lo hemos entendido. Perdónanos, Señor, oh Dios poderoso. En la oración revélanos tu voluntad, ayúdanos. Ayúdanos a ser sinceros, Padre, no como aquel fariseo arrogante,
duro, seco. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo pido, Dios. Ayúdanos a volver a ti, ¿no? Antes del conocer, Padre, tu palabra, que podamos conocerte a ti, lo que en verdad pides de nosotros. Como tu palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón, y mire en tus ojos por mis caminos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a orar con un corazón sincero, no solamente a ser quejumbrosos, no solamente a llenarte, a hastiarte con nuestras preocupaciones, sino en verdad, Padre, ayúdanos a ser adoradores, a adorarte, a exaltarte, a bendecirte. Ayúdanos a confiar en ti, Padre, cada día. Tú has sido bueno, Padre, y aún así seguimos siendo duros. Como le dijiste a aquel, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces? Padre, ayúdanos, 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 Padre, inquiétanos, sedúcenos con tu presencia, Espíritu de Dios, y ayúdanos a conocerte, porque a veces buscamos más el conocimiento que tu presencia, tu abrazo, tu paz, Señor. Ayúdanos a todos, Padre. Si hay alguien de los hermanos, Padre, que se ha alejado, que ha dejado la oración, danos la fuerza para buscarte con un corazón sincero, un entendimiento, Padre, una disposición. Si hay alguien de los hermanos o hermanas que se ha alejado, que nos sigue en la transmisión, Padre, que la oración ha faltado, que solamente se ha convertido en un rito, nada más, una ceremonia vacía, Padre, visítale, ayúdale, Padre, ayúdanos a entender que la oración es un estar contigo, Padre, un descanso, es un refrigerio. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender lo que es la oración, la unión entre tú y nosotros. Ayúdanos, ayuda a los hermanos que se han alejado, que te han dejado por el trabajo, por las actividades, Padre. Tú eres el que toca, el que habla, el que levanta. Haz tu obra en aquellos que un día nos llamaste, no nos dejes a medias, haz tú la obra, Padre. Que nuestro corazón pueda ser limpiado de toda altivez, de toda mentira, de toda palabra deshonesta, de todo orgullo, de todo rencor. Límpianos, Padre, ayúdanos a perdonar y a pasar por alto la ofensa. Más como tú y menos como nosotros. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, la iglesia está en tus manos, los hermanos están en tus manos. Ayúdanos, te doy gracias. Gloria a Dios, amén. Muy bien, pues somos los hermanos, nos despedimos de los hermanos que hoy nos siguieron. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Recuerden que aquí en Comunidad EPI Internacional tienen amigos que podemos orar por ustedes, que podemos atenderles, y nos da mucho gusto que nos sigan, que nos vayan a ver hoy, más tarde, en la semana. Gracias a todos por sus comentarios. Dios les bendiga. A todos los hermanos, recuerden que habrá un evento el día, dentro de 8 días a las 4. Están todos invitados. Nunca se ha hecho un evento así en Atizapán, y ahí estaremos alabando al Señor. Amén. Dios les bendiga.